Ok, sí, bueno, entonces los vuelvo a saludar. Muy buenos días a todos. Espero que ustedes se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Espero que lo que hayan aprendido durante el curso les haya funcionado. Por ejemplo, para presentar la primera conferencia que tuvimos, hablamos de cómo dar información personal, ¿cierto? Y yo les hice unos ejemplos en el foro Let's Meet, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a continuar con esa misma dinámica, pero vamos a utilizar, vamos a utilizar el componente formativo Let's Introduce Ourselves y pues con eso continuamos con todo el proceso. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer la presentación aquí. Ok, listo. Entonces, hay unos conceptos importantes para el presente simple. Introducción al presente simple, ¿cierto? Bueno, yo había hablado en la semana pasada, en la primera videoconferencia, acerca de el presente simple con el verbo to be, ¿cierto? Y habíamos hablado, espero que los que estén aquí presentes conmigo o los que estén viendo la grabación hayan visto la primera videoconferencia. Si no la han visto, por favor, los invito a que la realicen. Es de suma importancia porque allí di información de bastante valor en cuanto al curso se refiere. Les indiqué cómo se ingresaban a ciertos enlaces, cómo encontrábamos la información que, digamos, se compartió por medio de anuncios y cómo explorar la plataforma en general, pero también hablé cómo dar información personal en inglés, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que expliqué fue el verbo to be con el presente, o sea, el verbo to be utilizado en el presente simple, porque es que el verbo to be lo podemos utilizar de diferentes maneras. Tenemos presente continuo, tenemos presente perfecto continuo, podemos utilizarlo también para voz pasiva, etcétera. Entonces no me voy a complicar con eso. De todos modos, no es temática para este curso, pero sí para que entiendan que el verbo to be, como se lo he venido explicando, es solamente para el presente simple. Ahora, hoy vamos a ver el presente simple, pero vamos a utilizar otros verbos diferentes al verbo to be. ¿Ok? Vamos a utilizar otros verbos diferentes al verbo to be. Entonces, para una recordación aquí muy breve, yo les había dicho que el verbo to be con el presente simple era I am, you are, we, no, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Cierto? Eso era lo que les había explicado en parte, ¿no? Eso es en parte. También les había dicho que tenían tres significados diferentes. Pero Chuy tiene tres significados diferentes, que es ser, estar, tener, ¿sí? Y que para cada uno de estos, ser, estar, tener, podemos utilizar el verbo to be, ya sea para expresar, por ejemplo, profesiones, para decir las profesiones, para decir mi nombre, para decir en qué lugar me encuentro, qué edad tengo, para describirme, incluso decir si soy alto, si soy bajo, si soy inteligente, si soy apuesto o si soy delgado o si soy gordito, etcétera. ¿Sí? Todas esas utilizamos el verbo to be para expresar todo eso. No lo voy a explicar en este momento. Si usted quiere saberlo, en la segunda parte de la primera videoconferencia está todo ese contenido. ¿Ok? Entonces yo les publiqué a ustedes los enlaces de YouTube para que lo puedan ver. Los invito para que lo vean. All right.
Muy bien, entonces, o simplemente pueden explorar mi canal. Ahí en el canal, ahí tengo varios videos subidos de acá de las videoconferencias que doy aquí con los cursos del SENA. Entonces, de pronto encuentra alguna que le sirva, en donde usted encuentre valor para profundizar en estos temas. ¿Sí? Bien, entonces, verbo to be, ser, estar y tener, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Ese es el verbo to be y esa es la forma como la conjugamos. Pero, nosotros hoy no nos vamos a enfocar en este verbo to be, ¿sí? No nos vamos a enfocar en este verbo to be, sino que vamos a utilizar el presente simple, pero con los otros verbos diferentes, sino que quería hacerles aquí el recorderis, aquí la recordación para que quede claro. Entonces, vamos a entrar en detalle para que no se nos olvide. Entonces, miremos, en el primer tiempo verbal para aprender, es el primer tiempo verbal para aprender inglés es el simple present tense o tiempo presente simple, el cual se puede emplear para, uno, condiciones del presente simple. La primera condición es comunicar acciones o estados permanentes. Colombia has a huge hotel industry. Colombia has a huge hotel industry. En la segunda es al hablar de estados que tienen regularidad o periodicidad. I go to the dentist every year. I go to dentist every year. Voy al dentista cada año. Acá abajo encuentra la traducción. Bueno, también para hacer referencia a rutinas, hábitos o cosas que se realicen con frecuencia. Anna wakes up every day at 6 a.m. And awake. And I wakes up every day at 6 a.m. ¿Sí? Esto es una rutina. Que la rutina la vamos a ver en la tercera videoconferencia. Continuemos. Otra es para dar instrucciones, indicaciones o señales. You turn left and then go down Oak Street. ¿Sí? You turn left and then go down Oak Street. Y de la izquierda y luego baje por la calle Oak, lo que dice. Cuando se anuncian hechos o compromisos o citas que se van a llevar a cabo en un momento determinado. Next week is the championship. Pero aquí sí estamos utilizando el presente simple con el verbo to be. Aquí sí. ¿Ok? Bien, entonces, estas son como las condiciones, pero yo de todos modos se los voy a resumir un poco en la medida que vayamos haciendo los ejercicios. ¿Ok? Miremos. ¿Cuáles son estos verbos más comunes quizás que nosotros podamos utilizar para el verbo to be? Para los verbos diferentes del verbo to be. ¿Ok? Aquí tenemos principal el verbo to be, To be, pero aquí tenemos otros que son importantes, igual de importantes. to do, to have, To do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk, to watch, to listen, to write, to sing, to sleep, to fly, to wash, to work, to travel, to drive, to go, to live, ¿ok? to pay. Muy bien. To pay, all right. Bueno, entonces, estos verbos los podemos encontrar todavía en la plataforma, ¿sí? En el componente formativo. Let's introduce ourselves. Está por acá el nombre, que lo podemos encontrar. Entonces, para que le puedan echar una revisión, ¿ok? A esos verbos y tratar de aprendérselos. Recordemos que aprendernos, digamos, los verbos, ustedes los pueden ir aprendiendo de forma asociada. Creo que se los comenté en la semana pasada, en la primera videoconferencia. Sin embargo, no está de más repetir, ¿cierto? Repetir el hecho de que
Nosotros, para aprender algo, lo aprendemos de manera asociada. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo cuando separamos las palabras por su contexto. Es decir, no tratar de aprendernos 5 o 10 o 15 o 20 palabras que estén desasociadas, que no estén unidas entre sí, sino que uno las asocia por ciertos o las agrupa por ciertos contextos y es mucho más sencillo aprenderlo. Por ejemplo, si yo quiero aprenderme las profesiones, yo puedo utilizar profesiones que estén dentro de un mismo contexto. Entonces, por ejemplo, el dentista, dentist, el médico o el doctor, doctor, or physician. Tenemos al nurse, que viene siendo la enfermera. Y así sucesivamente podemos utilizar diferentes profesiones, agruparlas por su contexto y va a ser mucho más sencillo aprenderlo. Y al igual, esto, digamos, se puede reforzar con otros contextos diferentes a las profesiones. Podemos utilizar si nosotros queremos aprendernos las partes de nuestro cuerpo humano, o si queremos aprendernos las partes de una casa, o si queremos aprendernos las partes de un reloj, las partes de un celular, las partes de un computador. Todo depende de su oficio también, ¿no? Pues inicialmente la idea es que usted pueda aprender vocabulario general. Partimos desde lo general para llegar a lo específico. Claro, también se puede ir desde lo específico a lo general, pero todo depende cuál es el objetivo de su aprendizaje en el inglés. Si usted lo utiliza o lo quiere aprender porque lo quiere utilizar en un contexto específico de su trabajo, entonces a usted le serviría más el método de lo específico a lo general. Sí, usted lo que necesita es porque va a viajar hacia fuera del país, a un lugar de habla inglesa, sí, que sean angloparlantes, entonces de general a específico es mucho mejor. Entonces usted puede ir a contextos como, por ejemplo, cómo pedir una hamburguesa, pero para poder pedir una hamburguesa, entonces usted debe aprender hamburger, fries, ketchup, soda, sí, que es un vocabulario que está allí, que no es tan complicado, pero se puede ir aprendiendo, ¿cierto? Son contextos un poco más amplios. Ya aquí dice, por ejemplo, si usted es un técnico en celulares, entonces ya usted se va a aprender las partes del celular, pero en inglés, ¿sí? Entonces, para que lo tenga allí, pues, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, se pueden agrupar profesiones por contextos y es más fácil para el cerebro que usted lo pueda aprender de esa manera. Bien, entonces esa es una de las sugerencias que yo le doy. Lo mismo ocurre con los verbos. Aquí tenemos unos verbos: to pay, to leave, to go, to drive, to travel, em, etcétera. Aquí vemos varios: work, push, fly. Entonces, aquí podemos agrupar, por ejemplo, ese to fly To fly, con to to travel. travel, Y también lo podemos utilizar quizás to para to drive. drive, ¿cierto? Volar, viajar, conducir o manejar, ¿cierto? Este to To go go. también lo podríamos asociar como a ese contexto de viajes, de ir, de salir, ¿cierto? Entonces, en la medida en que uno va llenando ciertas columnas de ciertos contextos, uno va enriqueciendo ese vocabulario y uno se va dando cuenta que ya se convirtió en una bola de nieve que creció en la medida en que estábamos aprendiendo ese vocabulario. La idea es que usted pueda llegar a conocer 2.000, 3.000 palabras, por lo menos en inglés, que es lo que le permitiría a usted ya dominar hasta cierto punto el idioma y pueda, eh, digamos, tener una amplia variedad de palabras que usted pueda utilizar por escrito o en una conversación o cuando las escuche, ¿cierto? O incluso cuando las lea. Ok, continuemos entonces. Regularmente, cuando nosotros tenemos esta partícula to, es porque el verbo está en su forma infinitiva. Y su forma infinitiva es todos los verbos que en español terminan en ar, terminan en er o terminan en ir.
Esa es la forma infinitiva. Entonces, todo, en inglés la forma infinitiva es cuando tenemos esta partícula antes del verbo. To play, jugar, to write. Entonces, aquí, escribir. Eh, to drink, significa beber. ¿Ok? Beber o tomar. Tomar agua, por ejemplo, o beber agua. ¿Sí? Entonces, se pueden dar cuenta, ar, jugar, perdón, sí, beber, ir, escribir. Son las tres formas que tenemos en el español, pero en inglés no tenemos eso. La única forma de saber esas terminaciones es pasarlo de inglés a español, pero el inglés es mucho más simple. En el inglés simplemente estas terminaciones are, ir se simplifican con la partícula to. Es decir, esto de are, ir en inglés no nos sirve a nosotros solamente para entenderlo porque somos hablantes de, digamos, del español. Pero ellos no tienen o no conocen esas terminaciones porque esto es muy propio de la gramática española. ¿Listo? Pero para que tenga un poco de sentido para usted, todos los verbos que están en su forma infinitiva, que es su forma base, su forma natural, terminan en ar, o ir. ¿Ok? Tanto en inglés teniendo la partícula to y en español los que terminan en ar, ir. A lo que yo hoy es, yo no digo yo beber o yo comer, sino que yo digo yo como, ¿cierto? Yo como, yo bebo. Yo no digo yo leer, ¿cierto? Sino que yo digo yo leo. No digo yo salir, sino que yo digo yo salgo. ¿Ok? Entonces, ya cuando entramos a la conjugación, es ahí donde vamos a entrar en este momento. Y es relevante que usted comprenda esta partecita para que podamos entender. Entonces, en el presente simple, regularmente utilizamos un pronombre, utilizamos un verbo y utilizamos un complemento. I study English every day. Estudio inglés todos los días. Aquí tenemos un pronombre que es el I. Tenemos un verbo principal que es study, que es estudiar. Tenemos aquí un complemento que en este caso es English every day. Inglés todos los días. Obvio, si yo empiezo a separar para palabra por palabra, pues aquí ya tendríamos una breve frecuencia o una expresión de tiempo, every day. Aquí tendríamos un sustantivo que viene siendo English, suena como objeto, y tenemos aquí el verbo principal y tenemos el pronombre, ¿sí? Pero no vamos a complicar con eso, simplemente pronombre o sujeto, study, verbo principal y complemento, English every day, ¿sí? Esa viene siendo la estructura. Se los voy a resumir así para ya entrar en el tema de lo que nos muestra acá la plataforma y así continuar. Entonces, por ejemplo, si es para terceras personas, yo digo she, ejemplo, plays the guitar. Entonces, she plays the guitar. Resulta que en las terceras personas regularmente a la mayoría de los verbos se le agrega ese, a la mayoría. Ahorita vamos a ver cuáles son las terminaciones. Se le agrega S o S, ¿sí? Pero a la mayoría de los verbos se le agrega S en terceras personas. Alguien que me recuerde en el chat cuáles son las terceras personas. O sea, que escriba los pronombres que están en tercera persona en inglés. ¿Cuáles son? Eso lo vimos en la primera videoconferencia, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos pronombres que están en tercera persona? Muy bien, Adriana, muchas gracias. Pilosa, muy bien. He, she, it. Esos son las terceras personas. Es decir, solo con estos pronombres que están aquí, vamos a colocarle S o ES a los verbos. Plays,
Studies, it runs. Por ejemplo, estoy hablando ejemplos, ¿sí? Ya vemos cómo es el tema de los verbos que terminan en y si está antecedida de vocal o de consonante y así. Bueno, pero para que quede aquí el ejemplo de que solo las terceras personas, es decir, yo no voy a coger el they y voy a colocar plays, por ejemplo. No sería gramaticalmente correcto. They play. No se le agrega ese. A los sujetos o pronombres que no están en tercera persona, no se le agrega ese. Lo cual simplifica la regla, porque solamente, ya sabemos que solamente es para el I, para el he, el she y el it. Listo. Bien. Entonces, esa es una, digamos, aquí vamos a colocar he plays the piano, she studies math in the mornings, and he runs daily. De esta manera para que, ok, listo. Entonces, como veníamos, continuemos. Infinitivo, jugar, escribir, beber, ir, ¿cierto? Que en inglés es cuando tenemos la partícula to. La estructura gramatical del presente simple, regularmente utilizamos un pronombre, un verbo principal y un complemento. I study English every day. She plays the guitar. He plays the piano. She studies math in the mornings and it runs daily. Este it que está acá lo utilizamos para objetos, cosas, animales, sí, cosas inanimadas en singular, porque es singular. Recuerden que esto es una tercera persona. Por ejemplo, para una mascota utilizamos el it, ¿ok? Para que tengamos esa parte bien presente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta o que deberían tener en cuenta al momento de armar estas oraciones es que el, cuando uno está hablando, digamos, de los pronombres, ¿cierto? You, we, they, he, she, it, que son los que son diferentes al I, que viene siendo la primera persona en singular, yo, ¿cierto? No lo incluye aquí. Em, Vamos a colocar una oración con el he, por ejemplo. Yo puedo decir, Mary, Mary plays the guitar. Pero también puedo decirlo como she plays the guitar. Si ustedes se dan cuenta, es la misma oración, solo que en una estoy utilizando Mary como nombre que viene siendo el sujeto y she como pronombre que también viene siendo el sujeto de la oración. El sujeto de la oración viene siendo la persona que está realizando la acción. En este caso, la acción de tocar la guitarra. Mary plays the guitar. María toca la guitarra. She plays the guitar. Ella toca la guitarra. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia aquí entre decir Mary plays the guitar y she plays the guitar? La única diferencia es que cuando yo digo Mary, estoy siendo bastante específico acerca de quién es ella, quién es la persona que está tocando la guitarra. Cuando yo utilizo she, estoy diciendo ella toca la guitarra. Es un poco más impersonal, ¿cierto? Pero además de que es más impersonal, el receptor del mensaje, la persona que me está escuchando, debe entender de quién se está hablando. Eso es como cuando uno está en una conversación, digamos, en un bus o en la calle, y uno está hablando y uno no quiere mencionar nombres porque, pues, las paredes oyen
y de pronto lo que se oye se arma un chisme. Bueno, entonces uno puede utilizar en lugar de Mary plays the guitar a she plays the guitar. Y el oyente me está escuchando y sabe de quién estamos hablando. Entonces, para entender el por qué el pronombre es un poco más impersonal, pero se utiliza en un contexto en el que se conoce la persona de la que se está hablando. Ahora, gramaticalmente hablando, viene siendo lo mismo. Tiene un sujeto o pronombre, miren, Mary, she, y lo demás es igual. Plays the guitar, plays the guitar. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me gustaría que tomaran en cuenta porque cuando ustedes vean un he, un he, vamos a ver, studies at university. Yo eso también lo puedo decir como Mark studies at university. At university. ¿Ok? Mark estudia en la universidad o él estudia en la universidad, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que es una misma oración, pero tenemos la misma, venga, vamos a colocar esto aquí, yo lo coloqué en el he, no sé por qué, pero es aquí en el she, ¿ok? Vamos a borrarlo de acá. Más bien vamos a colocar el de Mark. Bueno, el de Mark lo podemos dejar ahí. He studies at university or Mark studies at university. Entonces, podemos cambiar el pronombre por un sujeto, ¿sí? Le podemos colocar nombre a ese pronombre, a ese he, a ese she, a ese it. Le podemos colocar un nombre, ¿ok? Suena más personal, pero en ciertos contextos funciona más utilizar solo un pronombre, ¿ok? Bueno, bien, vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a entrar a la otra parte para que este tema nos quede más claro y sigamos un ordencillo. Bueno, miremos aquí. Aquí hay tres verbos diferentes. To work, to go, and to study. Vamos a leerlos. Realmente yo prefiero cuando Mary es la asistente, por decirlo así, que tenemos en Word. Me gusta más cómo lo lee ella. Aquí, digamos, en el curso tiene una pronunciación, pero todavía suena muy robotizada, muy a máquina. Pero bueno, en la otra presentación que tenga de la conferencia de Daily Routines, voy a utilizar una presentación que tengo en Word para que nos ayude Mary a leerla y me parece que es un ejercicio interesante porque ustedes pueden escuchar cómo se pronuncian ciertas cosas. Yo también se las voy a pronunciar, pero me gusta mucho cómo lo hace ese asistente de Word porque es muy completa, tiene las inflexiones, todo, todo. Me parece muy chévere. Y pues puedo volver a repetirlo y se escucha agradable al oído. Acá vamos a utilizar estas, pero teniendo en cuenta que, digamos, como esta es una versión de lectura poco más atrás en el tiempo, pues entonces, digamos que la pronunciación no me agrada mucho. Hay algunas que sí, otras que no. I work. I go. I study. You work. You go. You study. He works. He goes. He studies. She works. She goes. She studies. It works. It goes. It studies. We work. We go. We study. You work. You go. You study. They work. They go. They study. Bueno, este último, por ejemplo, si se dan cuenta, es una pronunciación algo diferente. Miren cómo dicen aquí el you work You work. y miren cómo dicen acá el they work, They work. ¿cierto? El último suena un poco más humano. Es a lo que me refiero. Y eso es lo que tiene la lectura a voz alta de Google.
perdón, de Word, que yo le digo, yo la llamé, ya le puse nombre, le dije que se llama Mary, ¿ok? Bueno, aquí lo que podemos ver es lo que ya les he explicado. Entonces, ¿qué pasa? En la primera videoconferencia yo también les hablé acerca de las terceras personas, ¿sí? De todos modos, se lo vuelvo a repetir. Esto no lo voy a utilizar aquí, sino acá. Entonces, las terceras personas, todos los verbos que terminan en CH, SH, doble S, X y O, le agregamos ES a los verbos. Entonces, un ejemplo de esto es el verbo watch. Se convierte en watches. El verbo wash se convierte en washes. El verbo kiss se convierte kisses. El verbo fix se convierte en fixes. Y el verbo go se convierte en goes. Pero esto solo aplica para las terceras personas, como se lo había indicado. ¿Ok? Solo terceras personas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que yo diga I go to the gym 4 days a week, 4 veces a la semana. Voy al gimnasio 4 veces a la semana. Que yo decir she goes to the gym 4 days a week. ¿Sí? Si se dan cuenta, el verbo en tercera persona ya cambió, se le agregó una ES. ¿Por qué? Porque la regla gramatical nos indica eso, que la ES a los verbos que terminan en O se le debe agregar ES. Eso es para los verbos que terminan en O, terminan en X, doble S, SH y CH. Todos los verbos que terminan en E, todos los verbos que terminan en E, se le agrega S, se le agrega S. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el verbo like. El verbo like se convierte en likes. El verbo love se convierte en loves. El verbo hate se convierte en hates. El verbo dislike se convierte en dislikes, pero solo para las terceras personas. ¿Ok? Un ejemplo. John loves movies. John loves movies. ¿Ok? Good. Donna likes books. ¿Ok? Listo. Entonces ahí están esos ejemplos. Ahora, para los verbos que terminan en Y. Si es una Y antecedida de una vocal, voy a colocar aquí vowel, como por ejemplo el verbo play, se convierte en plays. Toda, todo verbo que termine en Y antecedida de una vocal, se le agrega S. ¿Ok? En cambio, para las consonantes, como por ejemplo el verbo study, se le cambia la Y por la I latina, sí, y se le agrega ES. Studies. ¿Ok? El verbo study, la Y, antes de la Y hay una D, que es una consonante. Por lo tanto, se le cambia la Y por una I latina y se le agrega ES. Y el verbo play, antes de la Y hay una A, que es una vocal. Entonces, por lo tanto, simplemente se le agrega S. Y a los demás verbos se le agrega simplemente S. ¿Ok? La gran mayoría de los verbos se le agrega S. La gran mayoría de los verbos. Pero
Estas excepciones de CH, SH, WS, XO y los verbos que terminan en Y con consonante anticipada, ahí ya tiene el cambio que les acabo de comentar, como el caso de study, studies. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el presente simple. Esa es la forma de decirlo. Ahora, para el foro, porque esto todavía le sigue sirviendo a ustedes para el foro. Si ustedes tienen dudas de cómo hacer el foro, aquí se lo estoy mostrando cómo, pero es importante que vean la segunda parte de la primera videoconferencia. Importantísimo que lo hagan. Les di una explicación bastante completa. Es importante que lo hagan. Entonces, vamos a unir todo esto que hemos visto con la primera videoconferencia y hacemos un pequeño ejemplo y con eso terminamos. Hi, I am Lois. I am from Colombia. O puedo decir I am from Monterrey, Colombia. I am 45 years old. I am a, vamos a colocar otra cosa, pilot. I am a pilot. I live in Bogotá. I like books, food, and movies. ¿Cierto? Esa es una de las cosas que hacemos. I study. Vamos a decirlo de otra manera. I read every day at night. It's nice to meet you. Es un gusto conocerlos. Y ahí, por ejemplo, hay una participación completa de el foro, por ejemplo. Si usted quiere comprender qué fue lo que hice allí con el tema de I'm from Monterrey, Colombia, 44, 45 years old, pilot, live in Bogotá, I like books, etcétera, podemos revisar la primera videoconferencia, la segunda parte como les había indicado. Ok. Si quiero expresar algo que no me guste, yo puedo decir I don't like alcohol. Y es verdad, no me gusta el alcohol para nada. Ok. I don't like alcohol. It's nice to meet you. Bye. Listo.